Estaba parada en el borde del puente. Sus dedos agarraban la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El viento frío le mordió la cara, pero no sintió nada, o mejor dicho, lo sentía todo. Un peso gigante en el pecho, una presión constante en la cabeza, como si su propia mente intentara aplastarla desde dentro. A sus 34 años, Sara tenía un trabajo estable, una casa pequeña pero cómoda, amigos que la llamaban los fines de semana. Pero nada de eso importaba ahora, porque dentro, donde nadie podía ver, había un abismo, y ella se había estado enamorando de él durante mucho tiempo. Nadie lo sabía, ni siquiera su hermana, que llamaba todos los domingos, tampoco su jefe, que elogió su dedicación, ni siquiera ese chico del café que siempre sonreía cuando ella entraba. Para el mundo, Sara estaba bien, pero para Sara, cada mañana era una batalla perdida incluso antes de comenzar. Ella miró hacia abajo. El agua oscura del río reflejaba las luces de la ciudad. Parecía tan distante, tan silencioso. Quizás allí, pensó, el peso finalmente cesaría. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. «Llevas algo que no existe». Sara volvió la cabeza, sorprendida. Era un hombre, quizás 50 años, cabello gris, ropa sencilla, una expresión tranquila que no encajaba con el momento. No parecía preocupado, no parecía desesperado. Él simplemente estaba allí. ¿Qué?, murmuró Sara confundida, todavía agarrada a la barandilla. «El peso que sientes», continuó, dando un paso lento hacia ella, pero sin invadir su espacio. «No está fuera de ti, no está en el mundo, está dentro de tu mente. Y la mente, cuando no es observada, se convierte en una prisión». Sara sintió aumentar la ira. ¿Quién era este extraño para hablar así? ¿Cómo supo lo que ella sentía? ¿Cómo te atreves a simplificar así? «No sabes nada sobre mí», dijo, con la voz temblorosa. «No necesito saberlo», respondió, con una serenidad que irritaba y calmaba al mismo tiempo. «Porque lo que sientes no es tuyo, es lo que tu mente creó, y cualquier cosa que la mente cree también puede disolverse». Sara lo miró, luego al río, y luego nuevamente a él. Algo en esas palabras la molestó, no porque fueran absurdos, sino porque de alguna manera extraña tenían sentido. «¿Quién eres?», preguntó ella. Él sonrió levemente, como quien ha escuchado esa pregunta 1000 veces. «Alguien que ha estado donde tú estás y ha descubierto que el sufrimiento no es real. Es solo un sueño que la mente insiste en creer». Sara no sabía por qué se bajó de ese puente. No sabía por qué siguió a ese hombre hasta un pequeño café abierto las 24 horas, a 2 cuadras de distancia. Quizás fue curiosidad, quizás fue cansancio, o tal vez, en el fondo, algo en ella todavía quería vivir, aunque no supiera cómo. Se sentaron. Pidió té. Ella, nada. Ella miró fijamente su taza humeante mientras él hablaba. Buda enseñó algo simple pero difícil de aceptar. Comenzó. Dijo que el sufrimiento no nace de lo que te sucede, nace de lo que piensas sobre lo que sucede. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida albergando pensamientos que las destruyen. Sara se cruzó de brazo, todavía sospechando. «¿Entonces estás diciendo que es todo culpa mía? ¿Que elegí sentirme así?» «No», respondió con firmeza. «No elegiste sentir, pero puedes elegir observar. Y cuando observas la mente sin identificarte con ella, algo cambia. El peso se levanta, el dolor pierde su fuerza, porque te das cuenta de que nunca fue la mente. Siempre fuiste tú quien la observó». Silencio. Sara sintió algo extraño, como si, por primera vez en meses, hubiera un rayo de luz en medio del caos. Pequeño, casi invisible, pero ahí. «¿Y cómo hago eso?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Tomó un sorbo de té, lentamente, como si cada movimiento fuera parte de una enseñanza. «Primero, necesitas entender de dónde viene ese peso, no del exterior, sino del interior, de tu propia mente, que ha aprendido a crear historias sobre quién eres, qué deberías ser, qué has perdido, qué nunca tendrás. Y esas historias, Sara, son mentiras, hermosas, convincentes, pero mentiras». Ella sintió un escalofrío. «¿Cómo sabes mi nombre?». Él no respondió. Él simplemente volvió a sonreír, de esa manera tranquila que parecía saber más de lo que decía. Durante las siguientes semanas, Sara comenzó a conocer a ese hombre. Nunca dijo dónde vivía, nunca pedí nada. Él simplemente aparecía, siempre en el momento adecuado, siempre con palabras que parecían atravesar capas de dolor que ella ni siquiera sabía que existía. Él le enseñó a observar sus pensamientos, comprender cuándo la mente creó historias de fracaso, de culpa, de miedo, observando que estos pensamientos iban y venían, como nubes en el cielo, pero que ella, la conciencia que vio todo esto, permanecía intacta. Buda lo llamó la raíz del sufrimiento. Explicó un día, mientras caminaban por un parque vacío al anochecer. Deseo, apego, la ilusión de que algo fuera de ti puedes completarte. Sufres porque crees que deberías ser diferente de lo que eres, que el mundo debería ser diferente de lo que es. Pero el mundo es solo el mundo, y eres solo tú. Cuando aceptas esto,
el sufrimiento pierde su combustible. Sara dejó de caminar. ¿Pero qué pasa si no me gusta quién soy? Se volvió hacia ella con los ojos serenos y profundos. Así que estás mirando la imagen que la mente ha creado. No para ti. Tu verdadero yo nunca fue algo que te gustara o no te gustara. Ella simplemente lo es. Y cuando dejas de luchar contra ello, descubres que siempre has sido libre. Sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, no por tristeza, de algo que no podía nombrar. Quizás alivio, quizás reconocimiento. Pero había algo que la molestaba, algo que nunca explicó del todo. ¿Cómo sabía tanto? ¿Por qué apareció esa noche? ¿Y por qué? A veces, cuando lo miraba, tenía la impresión de que no era solo un hombre, sino algo más, algo antiguo, atemporal, como si llevara siglos de silencio en su interior. Una tarde, finalmente preguntó, ¿alguna vez has querido rendirte? ¿Igual que yo? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego asintió lentamente. Sí. Pero descubrí que renunciar a la vida no soluciona nada, porque el problema nunca fue la vida, fue la mente la que dejé en control. Y cuando finalmente entendí eso, me di cuenta de que no necesitaba huir, necesitaba despertar. Sara sintió un nudo en la garganta. ¿Y te despertaste? Él sonrió, pero esta vez había algo diferente en su sonrisa, algo triste, algo humano. Lo estoy intentando, todo el día, igual que tú. Y fue en ese momento cuando Sara se dio cuenta, él no era un gurú, él no fue un salvador, era simplemente alguien que, como ella, había mirado al abismo y había elegido regresar. Y ahora él estaba tratando de mostrarle que el camino de regreso existía. Si sientes algo mientras sigues esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. A veces, las palabras adecuadas llegan en el momento adecuado, y tal vez sea la tuya. Pero la mente de Sara no se rindió tan fácilmente. En las semanas siguientes, mientras intentaba aplicar las enseñanzas del hombre, algo extraño empezó a suceder. Cada vez que sentía un mínimo de paz, surgía una voz interior, fría, calculadora, implacable. No era su voz, o al menos no parecía serlo. Era como si hubiera algo dentro de ella que no quería que mejorara, algo que se alimentaba de su sufrimiento. ¿Crees que esto funcionará?, susurró la voz cuando intentó meditar. ¿Crees que unas cuantas palabras bonitas borrarán todo lo que eres? Eres débil. Siempre lo fue, y siempre lo será. Sara abrió los ojos, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. El peso volvió, más fuerte, más pesado, como si la mente la estuviera castigando por intentar escapar. Ella le dijo esto al hombre en una de sus citas. Es como si hubiera algo dentro de mí que quisiera que sufriera, dijo con la voz temblorosa, algo que luche contra cualquier intento de paz. No entiendo. ¿Por qué mi propia mente me haría esto? No pareció sorprendido. De hecho, parecía estar esperando esta conversación, porque la mente tiene un mecanismo de supervivencia, explicó, su tono todavía tranquilo pero ahora más serio. Ella se apega a lo que sabe, y si has pasado años creyendo que eres inadecuado, que eres un fracaso, que no mereces ser feliz, la mente defenderá esa creencia, porque cambiar significa afrontar lo desconocido, y lo desconocido asusta más que el sufrimiento familiar. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Entonces mi mente es mi enemiga? No, respondió con firmeza. Tu mente es una herramienta, pero cuando la dejas a cargo, se convierte en dictadora. Buda llamó a esto ignorancia, no una falta de conocimiento, sino una falta de percepción. Ignoras que no eres la mente, ignoras que tienes el poder de observarla, de no creer todo lo que dice, y mientras lo ignores, seguirá controlándote. Esa noche, Sara no pudo dormir. Sus palabras resonaron en su cabeza. La mente es un dictador. Ella nunca había pensado así. Siempre pensó que los pensamientos eran verdades, que si su mente le decía que era un fracaso, entonces lo era, que si tu mente te decía que la vida no valía la pena, entonces no lo era. Pero, ¿y si fuera diferente? ¿Y si esos pensamientos fueran solo pensamientos sin autoridad? Ningún poder real, excepto por el poder que ella misma les dio. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y miró la ciudad dormida, y por primera vez intentó hacer lo que él le había enseñado. Observa, solo observa. Me vino un pensamiento. Estás perdiendo el tiempo. Esto no funcionará. Antes lo habría creído, se habría sentido derrotada, pero ahora ella acaba de darse cuenta. Ah, ahí está el pensamiento otra vez. No peleó con él, no intentó convencerlo de lo contrario, solo déjalo ser aire allí, como una nube que pasa. Y sucedió algo increíble. El pensamiento perdió fuerza, se volvió más débil, y luego simplemente se fue. Sara sintió una extraña ligereza, pequeño pero real, como si por primera vez hubiera ganado una batalla que ni siquiera sabía que podía ganar. Pero el verdadero antagonista aún no se había revelado del todo. Unos días después, Sara tuvo una convulsión. Fue durante el trabajo. Estaba en una reunión, tratando de concentrarse,
pero su mente estaba acelerada. Pensamientos violentos, imágenes oscuras, una sensación de pánico que se apoderó de todo el cuerpo. Salió corriendo de la habitación, se encerró en el baño y se desplomó en el suelo, temblando, llorando, sintiendo que iba a morir. No fue la primera vez. Pero esta vez fue diferente, porque esta vez se dio cuenta de algo. La crisis no empezó de la nada. Comenzó con un pensamiento, un solo pensamiento. Todos te juzgan, todos saben que eres un fraude. Y luego, en cuestión de segundos, la mente construyó toda una historia a su alrededor. Una narrativa catastrófica, llena de vergüenza, miedo, desesperación. Y Sara, sin darse cuenta, se había embarcado en esa historia como si fuera real. Pero no fue así. Ella respiró hondo. Ella recordó sus palabras. Mira, no lo creas, solo mira. Y poco a poco, muy lentamente, la crisis empezó a pasar. No porque ella haya luchado contra eso, sino porque dejó de alimentarse. Cuando le dijo esto al hombre, él asintió, como si supiera exactamente lo que había sucedido. Acabas de conocer al verdadero antagonista de tu historia, dijo. No es el mundo, no son las personas, ni siquiera es el dolor. Es la identificación, la creencia de que eres lo que la mente te dice. Buda descubrió esto hace más de 2000 años. Se dio cuenta de que el yo que sentimos, el yo que sufre, que teme, que quiere, que rechaza, es una construcción, una ilusión creada por la mente para darle sentido al caos. Pero cuando ves a través de esa ilusión, cuando te das cuenta de que nunca fue ese yo, todo cambia. Sara frunció el ceño. Pero si no soy ese yo, entonces ¿quién soy? Él sonrió pero no respondió. Solo dije, esa es la pregunta que te hará libre. Pero la respuesta no viene pensando, viene observando, viene en silencio. Llega cuando dejas de intentar ser alguien y simplemente eres. Durante las siguientes semanas, Sara empezó a notar patrones. Cada vez que se sentía ansiosa, había un deseo detrás. Deseo de control. Quiero ser aceptado. Deseo no sentir dolor. Y siempre que había deseo, había sufrimiento, porque la vida rara vez daba lo que la mente quería. Y cuando lo hizo, la mente inmediatamente quiso más. Es como un fuego que nunca se apaga, le dijo un día. Cuanto más lo alimento, más arde. Exactamente, respondió. Buda lo llamó taña, deseo insaciable. No está mal querer cosas, pero cuando conviertes tu felicidad en rehén de esos deseos, te condenas al sufrimiento, porque el mundo no está aquí para satisfacerte, está aquí para estar. Y tú también. Sara sintió que algo se rompía en su interior, no de forma dolorosa, pero de forma liberadora, como si la armadura que había llevado durante años finalmente comenzara a resquebrajarse. Pero había algo que ella todavía no entendía, algo que la molestó profundamente. Si el sufrimiento es causado por el deseo, preguntó vacilante, ¿entonces la solución es no querer nada? ¿No sentir nada? ¿No es eso vacío? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego la miró con una intensidad que ella nunca antes había visto. Estás confundiendo desapego con indiferencia. Buda no enseñó a dejar de sentir, enseñó a dejar de aferrarse. Puedes amar sin apego, puedes desear sin sufrir, puedes vivir plenamente sin convertir cada momento en una batalla por la felicidad. El problema no es el deseo, es la creencia de que lo necesitas para ser completo. Sara sintió que las lágrimas fluían. Ella no sabía por qué. Tal vez porque, por primera vez, alguien le estaba mostrando que ser humano no era el problema. El problema era creer que ser humano era insuficiente. Esa noche, sola en casa, Sara hizo algo que nunca antes había hecho. Se sentó en silencio, sin música, sin celular, sin nada, solo ella y su mente. Y por primera vez no intentó controlar sus pensamientos, no intentó silenciarlo, simplemente déjalos aparecer. Y él miró, como quien ve caer la lluvia sin intentar detenerla. Y poco a poco algo empezó a surgir, una quietud. No forzado, no fabricado, pero natural, como si siempre estuviera ahí, escondido bajo el ruido. Y en esa quietud, Sara se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Ella no era la mente, ella era el espacio donde acontecía la mente. Y en ese espacio no había peso, no hubo dolor, solo presencia. Puro, simple, gratis. Sara se despertó diferente esa mañana. No fue un cambio drástico. No, hola, no escuches milagros. Pero algo había cambiado dentro de ella. Como si, por primera vez en años, se hubiera despertado sin estar ya cansada, sin haber sido derrotado incluso antes de abrir los ojos. Se levantó, preparó café y miró por la ventana. El mismo apartamento, la misma calle, la misma ciudad. Pero algo era diferente, y la que era diferente era ella. Durante los días siguientes, Sara empezó a probar algo nuevo. Comenzó a aplicar las enseñanzas no solo cuando estaba sola, sino en medio de la vida, en el tráfico, en el trabajo, en conversaciones, y descubrió que la mente intentaba dominarla todo el tiempo, con irritaciones menores, con juicios rápidos, con miedos invisibles que aparecieron de la nada. Pero ahora podía verlo, pude percibir el momento exacto en que la mente empezó a construir una historia, y en lugar de embarcarse en ello,
simplemente observó. Y déjalo pasar. Estoy empezando a entender, le dijo al hombre en una de sus citas. No es que los pensamientos dejen de venir, es que dejo de creerlos. Él sonrió, satisfecho. Estás despertando, pero ten cuidado, la mente no se rinde fácilmente. Intentará hacerte retroceder, creará nuevas historias, nuevos miedos, nuevos apegos. Es sutil y paciente. Buda lo llamó Mara, el engañador. No es un demonio externo, es la mente misma tratando de mantenerte dormido. Y tenía razón. Una semana después, Sara recayó. Fue durante un fin de semana. Estaba sola, sin nada planeado, y de repente, la soledad la golpeó como una ola. La mente se aceleró. Siempre estarás sola. Nadie te ama realmente. Eres invisible. Y esta vez, Sara creyó. Pasó horas acostada en la cama, sintiendo que el peso regresaba, como si nunca se hubiera ido, como si todas las enseñanzas fueran solo ilusiones temporales. Y verdadera desesperación. Pensó en llamarlo, pero estaba avergonzado. Lástima por haber fracasado. Lástima por no ser lo suficientemente fuerte. Pero entonces recordó algo que él había dicho. No hay fracaso en el camino hacia el despertar. Solo hay olvido. Y cuando te das cuenta de que lo has olvidado, ya estás regresando. Sara se puso de pie. Fue hacia la ventana. Respiró hondo. E hizo lo único que podía hacer. Observado. Me siento sola, dijo en voz alta, como si hablara con su propia mente. Siento miedo, siento desesperación. Y eso está bien, porque estos sentimientos no soy yo. Están aquí, pero yo soy el espacio donde aparecen. Y poco a poco el peso empezó a disminuir. No ha desaparecido por completo, pero disminuyó, lo suficiente para que ella pudiera respirar de nuevo. Fue en ese momento que Sara se dio cuenta de algo crucial, algo que nadie le había enseñado antes. El despertar no fue una línea recta, no era un destino final al que llegabas y ya, eras libre para siempre. Fue un proceso, un ciclo de recordar y olvidar, ver y perder de vista, de caer y levantarse. Y no hubo ningún problema con eso, porque cada vez que se caía y se levantaba, se hacía más fuerte, más consciente, más real. Encontró al hombre 2 días después y le contó todo. Esperaba que se sintiera decepcionado, pero él no se quedó. De lo contrario, acabas de aprender la lección más importante, dijo con un brillo en los ojos. No se trata de no volver a sufrir nunca más, se trata de no perderse en el sufrimiento. Buda no prometió que el dolor terminaría, prometió que uno podría liberarse de él. Y la libertad no es la ausencia de dolor, es no ser dominado por él. Sara sintió un profundo alivio, como si finalmente me permitieran ser humano, fracasar, sentir. Sin ese significado estaba perdida. Pero había algo que necesitaba hacer, algo que llevaba mucho tiempo postergando. Necesitaba volver a ese puente, no terminar lo que había empezado, pero para afrontar lo que había dejado allí, el miedo, el dolor, la sensación de que la vida era demasiado pesada para llevarla. Ella fue sola, era de noche, el mismo viento frío, las mismas luces reflejadas en el agua, pero esta vez no estaba huyendo, estaba regresando, como alguien que visita un campo de batalla donde casi muere, pero sobrevive. Sara se sostuvo de la barandilla, no con desesperación, pero con firmeza, y miró hacia abajo, y por primera vez vio con claridad. El río no fue el final, nunca lo fue, era solo un río. El puente no era una salida, era solo un puente, y el peso que sintió esa noche no era vida, era la mente la que no sabía cómo vivir. Ella respiró hondo, y dijo en voz alta, al viento, a la noche, a sí misma, no soy la mente que pesa, soy la que percibe el peso, y eso lo cambia todo. Y luego, ella se dio la vuelta y se fue. Durante los meses siguientes, Sara comenzó a cambiar de manera sutil pero profunda, no porque lo haya forzado, sino porque, al observar la mente, se dio cuenta de que muchas de las cosas que hacía eran automáticas, reacciones, estándares, mecanismos de defensa que ni siquiera sabía que tenía. Ella se dio cuenta de eso y anhelaba conexiones reales porque tenía miedo de ser rechazado. Se dio cuenta de que se esforzaba demasiado en el trabajo porque creía que su valor dependía de la productividad. Se dio cuenta de que se criticaba constantemente porque, en algún momento de su vida, descubrió que no era lo suficientemente buena, y con cada descubrimiento, algo se desmoronaba, no de forma dramática, pero en silencio, como hielo derritiéndose al sol. Buda dijo que el sufrimiento tiene una causa, explicó el hombre en una de sus conversaciones, y cuando ves la causa, pierde su poder, no porque luchaste contra ella, sino porque la entendiste, y la comprensión es la verdadera liberación. Sara asintió. Ella estaba empezando a entender, no intelectualmente, pero visceralmente, en el cuerpo, en la respiración, en la forma en que despertó, en la forma en que vivió. Pero había algo que ella aún no había preguntado, algo que la molestó desde el principio. ¿Quién eres realmente?, preguntó un día, mientras caminaban por un parque tranquilo. Apareciste esa noche, dijiste cosas que necesitaba escuchar, pero nunca me contaste tu historia, nunca me dijiste qué te trajo allí. Dejó de caminar, estuvo en silencio durante mucho tiempo, y cuando finalmente habló,
Su voz era diferente, más bajo, más pesado. Estuve en ese puente 5 años antes que tú, dijo, y salté. Sara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? Él la miró, con los ojos llenos de algo que ella no podía nombrar. Tristeza, arrepentimiento, aceptación. Salté y sobreviví. Me rompí la mitad de los huesos del cuerpo, pasé meses en el hospital, y cuando finalmente salí, me di cuenta de algo. El peso que sentía no había desaparecido, porque el peso nunca estuvo ahí fuera, siempre estuvo aquí. Puso su mano sobre su pecho, y fue en ese momento que comencé a buscar, comencé a comprender, comencé a despertar, no porque quisiera, sino porque ya no tenía otra opción. O aprendí a vivir con la mente, o la mente realmente me mataría. Sara sintió que las lágrimas fluían, no por lástima, pero sí de reconocimiento, de gratitud, de algo que iba más allá de las palabras. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz temblorosa. Él sonrió, una sonrisa triste pero verdadera. Ahora ayudo a los que están donde yo estaba, porque sé que el camino existe, y sé que nadie necesita saltar para encontrarlo. Sara regresó a casa esa noche con nueva claridad, no claridad intelectual, pero una claridad profunda y visceral. Provenía de algún lugar que ni siquiera sabía que existía. Se dio cuenta de que despertar no se trataba de convertirse en alguien mejor, se trataba de dejar de intentar ser alguien, se trataba de dejar de luchar. Libera la necesidad de control, deja de lado la creencia de que la vida debería ser diferente de lo que era. Y por primera vez, Sara sintió algo que no había sentido en años. Paz, no una paz eufórica, no es una paz perfecta, pero una simple paz, tranquilo, real. Y en esa paz, se dio cuenta de que nunca estaba sola. Eso nunca se perdió, que el camino siempre estuvo ahí, dentro de ella, esperando ser visto. 3 meses después, Sara estaba en otro mundo, no literalmente. Todavía vivía en el mismo apartamento, seguía trabajando en el mismo lugar, pero algo fundamental había cambiado. La mente siguió creando historias, pero ahora Sara ya no se embarcaba en ellas. Ella miró, lo dejé ir, y siguió viviendo, hasta que una mañana todo volvió a desmoronarse. Fue una llamada telefónica. Su hermana, entre lágrimas, su padre había sufrido un infarto. Yo estaba en el hospital, en estado grave. Sara sintió que el suelo desaparecía. La mente se aceleró. Te lo vas a perder. No llegarás a tiempo. Condujo hasta el hospital presa del pánico. Cuando llegó, abrazó a su hermana llorando. Entonces apareció el médico. Está estable. Estuvo cerca, pero sobrevivirá. Sara sintió que sus piernas se debilitaban, y algo dentro de ella se rompió, necesariamente. Ella permaneció en el hospital todo el día. Vio a su padre durmiendo, conectado a tubos y máquinas, tan frágil. Y fue allí donde Sara finalmente entendió. El sufrimiento no surgió del dolor, provino de la resistencia al dolor, de tratar de aferrarse a lo que nunca estuvo destinado a ser retenido. Aceptar esto no era darse por vencido, era dejar de luchar contra la naturaleza de la existencia. Tunum. Al anochecer, llamó al hombre. Por primera vez, fue ella quien pidió reunirse. Cuando llegó al café, ya estaba allí. Entiendo, dijo con calma. No se trata de no sentir miedo, se trata de no perderse en él. Él la miró con orgullo. Has despertado. Pero entonces Sara preguntó, ¿y tú? ¿Has despertado del todo? Él guardó silencio. Cuando habló, había algo diferente en su voz. No soy lo que crees que soy, Sara. ¿Qué significa eso? Nunca me necesitaste. Siempre tuviste todo dentro de ti. Y luego, empezó a desaparecer. No literalmente, pero en un por receptivo. Sara se puso de pie. ¿Lo que está sucediendo? Él sonrió. Te estás despertando, de verdad. Y desapareció. Sara se quedó quieta, con el corazón acelerado. La gente a su alrededor seguía siendo normal. Regresó al puente, ese puente, y lo entendió. Él nunca estuvo allí. Era una proyección de su propia conciencia. La mente creando un maestro porque todavía no creía que pudiera guiarse. Pero ahora lo sabía. No hubo salvador. Solo estaba ella. Sara miró el río. Esta vez no hubo fin. Solo vio agua, movimiento. La vida sucede. El peso ha desaparecido. No porque haya peleado, sino porque se dio cuenta de que nunca hubo peso, solo la creencia en el peso. Sara regresó a casa, se sentó en silencio, y por primera vez no tenía ganas de huir. Simplemente lo sentí, y en ese sentimiento puro había libertad. La libertad que enseñó Buda. Ella respiró hondo, y sonrió, no porque fuera feliz, sino porque finalmente estuve allí. Los meses siguientes fueron diferentes. No porque Sara se convirtiera en otra persona, sino porque dejó de intentarlo. La vida siguió trayendo desafío, pero ahora tenía espacio. Espacio entre lo que pasó y cómo reaccioné. El padre se recuperó, y Sara empezó a visitarlo más. Se dio cuenta de que había evitado conexiones reales porque tenía miedo de perderse algo. Pero ahora comprendió que evitar el dolor también significaba evitar la vida. Un día el padre dijo, «Te ves diferente, Sara, más clara». Sara sonrió. Dejé de lado la idea de que necesitaba controlarlo todo. Sara le tomó la mano. No es demasiado tarde. Nunca lo es. Y Sara regresó al puente. No por miedo,
pero por agradecimiento, y entonces escuchó una voz detrás de ella. Era una mujer joven, los ojos rojos, manos sosteniendo la barandilla. Sara reconoció esa mirada. «Llevas algo que no existe», dijo Sara. La mujer la miró confundida. «El peso que sientes está dentro de tu mente, y la mente, cuando no es observada, se convierte en una prisión. ¿Quién eres? Alguien que ha estado donde tú estás y descubrió que el camino de regreso existe». Hablaron. Sara compartió su historia. Presencia. Cuando se despidieron, la mujer se bajó del puente. Sara regresó a casa con claridad. El despertar fue un ciclo. Te despiertas. Y luego ayudar a los demás. Sara continuó su vida. Funcionó. Se rió. Él lloró. Pero nada de eso la definió. Fue el espacio donde sucedió todo. Buda tenía razón. El sufrimiento tenía una causa y podría disolverse, no a través de pelea, pero a través de la presencia. 5 años después, Sara estaba en un parque. Se acercó una mujer. «Te ves muy pacífico», pensó Sara. La paz no es algo que se encuentra, es algo que se deja de perturbar. Esa noche Sara escribió: «Cuando la mente pesa más que la vida es porque has olvidado quién eres realmente. No eres la mente, eres la conciencia que observa, y en la conciencia no hay peso». Cerró el cuaderno, respirado, y sonrió, porque finalmente Sara lo había encontrado. No fuera, pero por dentro, no en el futuro, pero no ahora. Era simplemente verdad, y la verdad siempre te hace libre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, y si quieres continuar con este viaje interior, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu mente siempre tendrá un lugar donde despertar.